¿Qué tal, mis amigos? El siguiente tema que vamos a ver hoy es ¿qué onda con los números cuánticos? ¿Qué onda con los números cuánticos? Antes de iniciar el tema, no olvides registrarte ahí abajito, ¿ves? Donde dice suscríbete en el botón rojo. Veamos, adelante. Antes de ver esto de los números cuánticos, primero tenemos que conocer un poco sobre la materia y la naturaleza de las partículas. Si tenemos, por ejemplo, un clavo que está hecho de hierro, el hierro se representa con el símbolo químico Fe. Si tomamos un trozo el más pequeño que podamos y le hacemos una ampliación, un zoom, arriba del 100%, digamos a un chorrotón por ciento, quizás llegamos a ver un montón de esferitas. Esas esferitas son las partículas de hierro, en específico los átomos de hierro. Pero, ¿cómo está formado un átomo? O mejor dicho, ¿cuál es la forma de un átomo? Si tomáramos un átomo de hierro y lo ampliáramos, a lo mejor podríamos ver un átomo. ¿Cómo lo verías? Así, ¿verdad? Pero te digo, seguro que te imaginaste esta. Esta es la forma clásica que aparece en muchísimas imágenes que ustedes han visto. ¿Qué hay en la parte interior de un átomo? ¿Qué hay? Vamos, iremos hacia allá. Como les decía, olvídense del modelo planetario, ese donde el núcleo está en el centro como el Sol y alrededor giran los electrones como los planetas. Vamos a ver el modelo actual. ¿En qué consiste ese modelo actual? Bueno, básicamente sigue prevaleciendo la idea de que existe un núcleo. En ese núcleo hay dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Su carga es cero. En el núcleo de un átomo está concentrada la masa de todo el átomo. Es decir, que la masa de la otra partícula que existe, que se llama electrón con carga negativa, es despreciable comparada con la masa de los protones y los neutrones. Es en el núcleo donde está concentrada la masa. En ese núcleo esas partículas están muy fuertemente unidas. Existe una alta energía, una alta fuerza que se llama fuerza nuclear. Se dice que en el núcleo de los átomos de 1 gramo de hidrógeno hay suficiente energía para alumbrar a toda una ciudad. Entonces, ¿dónde o cómo se mueven los electrones? Ya sabemos que en el núcleo están los protones y los neutrones. Los electrones se mueven alrededor de ese núcleo, pero no en forma de órbitas como los planetas, sino más bien formando una especie de nubes de electrones en donde esa densidad electrónica está más fuerte o está más concentrada cerca del núcleo. Obviamente, por la atracción de cargas. Recuerden que en el núcleo hay cargas positivas y los electrones tienen carga negativa. ¿Qué pasa con cargas positivas y negativas? Exacto, como los imanes, se unen. Es por eso que los electrones que están más cerca del núcleo, o mejor dicho, la densidad electrónica está más cercana al núcleo. Ahora, ¿cómo se le llaman esas regiones? Se le llaman orbitales. No es órbita, se le llaman orbitales. Esos orbitales están conformados por electrones. Sin embargo, vemos que aquí pareciera que hay un montón de electrones, pero no es así. En cada orbital caben máximo 2 electrones. O sea, puede ser que aquí haya un electrón o puede ser que haya 2 electrones. Aunque veamos mucho, lo que pasa es que el electrón se mueve muchísimo, muchísimo más rápido, que hace ver cómo que está en todos lados. El electrón prácticamente está en todos lados. De hecho, hay un principio que se llama principio de incertidumbre, que dice que es imposible conocer la posición exacta y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. Entonces, esos electrones se mueven alrededor del núcleo. Los primeros electrones, aquí los representé con el color rojo, pertenecen a un nivel de energía. Ahora, a los orbitales también se les han asignado nombres. A los orbitales que son esféricos, como esto que representé de color rojo, los electrones con color rojo, y este aquí que lo representé con color verde, se le llaman orbitales S. Los primeros orbitales tienen un primer nivel de energía, por eso se le llama 1s. El siguiente orbital tiene un segundo nivel de energía. El nivel de energía es mayor. Por eso se le llama 2 por el ser de un nivel 2 y S por ser un orbital esférico. Existe otro tipo de orbitales. Existen orbitales P, orbitales D y orbitales F, cada uno con su forma respectiva. Por ejemplo, los orbitales P
tienen esta fórmula como de lóbulos y se ubican aquí mismo en este átomo. Lo que pasa que lo hice aparte para que pudiera observarse cómo están ubicados sobre el eje de las Y, sobre el eje de las X y sobre el eje de la Z. Los orbitales P son 3. Y habíamos dicho cuántos electrones hay aquí en este orbital, ¿recuérdanlo? ¿O cuántos caben como máximo? Exacto, solo 2 electrones máximo. Puede haber uno o puede haber 2, dependiendo el átomo que sea. Bien, habíamos dicho que existen 3 partículas principales. Realmente son muchísimas más. Para los que nos compete, con estas 3 partículas son suficientes. En el núcleo existen los protones. Los protones son como la cédula de un átomo. O sea, como su cédula, como su pasaporte, como su DNI, como quieran llamarle. O sea, es lo que identifica a un átomo. Por ejemplo, este átomo que tiene 6 protones es muy probable que se refiera al carbono. El átomo que tiene 6 protones en su núcleo, aquí en la Tierra o en el universo, es el carbono. Así que esa es su cédula, no existe otro átomo que tenga 6 protones en su núcleo. Ahora, los elementos químicos también. Ahora, los elementos químicos se le colocan algunos numeritos que representan las partículas. Por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de carbono. Observamos que hay un número abajo, que es el número 6, y un número arriba, que es el número 12. ¿Qué habíamos dicho del carbono con el número 6? Es la cantidad de ¿qué? Exacto, de protones, es lo que define al carbono. Observan que los 3 tipos de carbono tienen abajo el número 6. Quiere decir que si hubiese sido otro número ya no sería carbono. El número de arriba puede cambiar, pero el número de abajo no, porque si no cambiaría el elemento. Cuando hay varios tipos de átomos, diferentes tipos de átomos, pero del mismo elemento, se les llaman isótopos. El carbono tiene 3 isótopos conocidos: carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Este carbono 14 se utiliza muchísimo para lo que es la datación de restos fósiles o materiales que tienen muchísimos millones de años. Entonces, el número de arriba se le llama número de masa. Se representa con una letra A mayúscula, que es el número de masa. Habíamos dicho que la masa está concentrada en el núcleo del átomo. Por lo tanto, el número de masa tiene que ver con las partículas que hay en el núcleo. ¿Qué había en el núcleo? Los protones y los neutrones. El número de abajo se le llama el número atómico. Se representa con la letra Z. O sea que Z no es más que P, la cantidad de protones que tiene el núcleo. De hecho, ustedes han visto la tabla periódica, ¿verdad? Ese orden que tiene la tabla, hidrógeno 1, helio 2, litio 3, ese orden es en base a su número atómico. Así que no existe otro átomo del universo que tenga un protón como el hidrógeno, tanto en la luna, en el sol, en donde sea que exista hidrógeno, entonces tiene un protón. Y a todo esto es donde viene la palabra cuántica. Se dice que los electrones tienen o se ubican en ciertos niveles de energía. Aquí representé un átomo bastante pequeño en donde solamente tiene 2 niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Quiere decir que los que están aquí en rojo, que son o 1 o 2 electrones, están en el nivel 1. Se mantienen en el nivel 1. Los del verde se mantienen en el nivel 2. Para que un electrón se mueva de un nivel inferior a uno superior, digamos que este electrón de acá quiere pasar al nivel de arriba, tiene que absorber energía. Pero al contrario, si estos electrones de acá quieren moverse a un nivel inferior, tienen que liberar energía. Esa cantidad de energía que se absorbe o se libera, se sabía antes que viajaba en forma de onda. Esta es una energía. Viajaba en forma de onda. Pero ¿qué pasó? Antes se creía que esa onda era continua y no tenía interrupciones. Luego se descubrió que realmente las ondas de energía tienen ciertos valores. Quiere decir que están, mejor dicho, empaquetadas, como en paquetes.
A esos paquetes se les llama quantum. Se sabía que la energía viajaba en forma de ondas electromagnéticas. Sin embargo, antes se creía que esa onda era continua e infinita, que no tenía interrupciones. Y se creía que podía tomar cualquier valor numérico Sin embargo, luego Max Planck descubrió que las ondas realmente sí tenían interrupciones, mejor dicho, venían prácticamente empaquetadas. Esos paquetes de energía podríamos verlo como partículas también. Si lo vemos como partículas, le podemos llamar fotones. Si le vemos como paquetes, lo podemos llamar quantum o cuanto. En inglés, quantum. De allí viene la palabra. Estas ondas vienen empaquetadas. A los paquetes de energías se les llama cuantos, de ahí viene la palabra cuántica. Quiere decir que entonces la energía no puede tomar cualquier valor. Los valores que toman son múltiplos de números enteros. Por decir así, si los primeros electrones tienen un nivel o un nivel de energía o una cantidad de energía de 5 joules, estoy exagerando en el número, pero no importa, los siguientes electrones no pueden tener 6, ni 7, ni 8, ni 9. Tienen que tener el doble, 10 joules. Entonces lo que se encuentran en el nivel 3, ¿cuántos joules tendrían? ¿Cuántos? Exacto, 15 joules. Quiere decir que la energía no puede tomar el valor que quiera, sino múltiplos enteros representando lo que son los paquetes de energía. Podríamos decir que el nivel 1 tiene un paquete de energía. El nivel 2 está empaquetado con 2 paquetes de energía. ¿A cómo le llamamos a los paquetes? ¿Cuántos? Entonces, gracias a la información anterior, podemos calcular algunos números. Por ejemplo, ya sabemos que A es el número de masa, lo que hay en el núcleo. En este caso, un número o un elemento, el número de arriba es el número de masa, el número de abajo es el número atómico. A vale 32 y Z, que es el número atómico, es 16. Recordamos entonces que Z es igual a P. Entonces también protones, hay 16 protones tiene ese núcleo. Entonces, al ser un átomo neutro, ¿qué significa que un átomo sea neutro? Significa que hay igual cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. ¿Y qué partículas habíamos dicho que eran las cargas negativas? Exacto, los electrones. Quiere decir que para que esté neutralizada las cargas positivas, debe haber exactamente las mismas cargas negativas. Este isótopo del azufre tiene 16 protones y 16 electrones. También podemos calcular los neutrones. Recordemos la fórmula, que A es igual a la suma de los protones y los neutrones que hay en el núcleo, el número de masa, de donde está concentrada las masas, las partículas que conforman el núcleo del átomo. Quiere decir que si nosotros tenemos la A, viene siendo 32, tenemos la P, que viene siendo 16, para obtener N hay que restar A menos P. Quiere decir que debe darme 16 también. ¿Por qué? Porque la suma de los protones más los neutrones me debe dar el número de masa, lo que hay en el núcleo. Ahora, ¿qué pasa cuando un átomo tiene carga? A los átomos que tienen carga se le llaman iones. A los iones pueden ser negativos o pueden ser positivos. A los negativos se le llama aniones y a los positivos se les llaman cationes. Ahora, esta carga que está aquí, carga negativa y carga positiva, ¿de dónde sale? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la pérdida de una de las 3 partículas antes mencionadas. ¿Cuál partícula ustedes creen que es la que va a perder? Sí. Exacto, los electrones, porque los protones y neutrones están con una fuerza nuclear fuerte en el núcleo, no salen de allí. Entonces solo los electrones son los que se ganan o los que se pierden, los únicos. Y eso es lo que hace que cambie la carga. Para que una carga esté menos 2 significa que hay más cargas negativas que positivas. O, mejor dicho, hay más electrones que protones. Como los protones no pueden cambiar, porque si no cambia el elemento, entonces lo que va a cambiar son los electrones. Antes había 16 cuando era neutro, pero esta carga negativa quiere decir que
ganó 2 electrones, por lo tanto ahora va a haber 18 electrones. Si pudiéramos hacer una resta o una suma numérica, una suma algebraica, podríamos decir más 16 menos 18, que me va a dar menos 2. Hacemos lo mismo con este. Los protones deben ser 16, no pueden cambiar, porque si no, cambia el elemento. Entonces, ¿cuántos electrones hay? La carga positiva significa que perdió electrones. Antes había 16, pero ahora, como perdió 4, entonces ahora va a tener 12 electrones. Si pudiéramos hacer una suma algebraica, más 16 porque son carga positiva, menos 12 porque son carga negativa, me va a dar entonces más 4. Aquí no hay carga porque 16 menos 16 me da el valor de 0.